Mucho se ha hablado últimamente del Ragnarok, pero para Jaime Freire, un autor boliviano, la leyenda escandinava sería más que solo una leyenda. Sería fuente de inspiración para la creación de una de las obras poéticas más recordadas de la poesía boliviana, Castalia Bárbara. Así que, empecemos. Jaime Freire fue un escritor, autor, político, poeta e historiador boliviano del siglo XX. Muy conocido y apreciado como un gran representante del modernismo de su época, un genio sin duda para las letras. El Ragnarok es parte de la leyenda y cosmogonía nórdica. Puntualmente, el Ragnarok trata del final del mundo nórdico. Aunque Jaime Freire se basaría en gran parte en el Ragnarok para desarrollar su obra, podría decirse que Jaime Freire reinventa el mito a su propio estilo, partiendo por la muerte de Balder, el dios escandinavo, asesinado por Loki, el dios desdeñoso y manipulador, siendo que la muerte de Balder es un vaticinio del fin del mundo nórdico y el inicio del Ragnarok. Castalia Bárbara recibiría una gran acogida en la crítica y es recordado hasta nuestros tiempos. Jaime Freire evoca imágenes de violencia y agitación que se manifiestan como expresiones del subconsciente. El autor imprime dinamismo en sus versos y comunica estados de ánimo. Toda Castalia Bárbara es una metáfora. El libro consta de 3 partes: Castalia Bárbara, País de Sueño, País de Sombra, siendo siempre lo más emblemático de la obra los 13 cantos. Y aún así, las partes fungen como visiones de distintos ángulos de la temática. Finalmente, convergen para hacer un todo, entregándonos una obra llena de movimiento, expresividad y de una imaginación exuberante. La obra es inmejorable, no se le puede añadir ni quitar nada sin restarle valor. Ese es el trabajo de Jaime Freire. El poema final, Aeternum Vale, por sí solo engloba toda Castalia Bárbara en su temática, pero el resto enriquecen más y más la visión del autor boliviano, haciendo mención especial a los poemas de El Canto de los Cisnes, Las Hadas y La Muerte del Héroe, que es otro de mis favoritos. Aún se estremece y se yergue y amenaza con su espada. Cubre el pecho destrozado su rojo y mellado escudo. Hunde en la sombra infinita su mirada. En sus labios expirantes cesa el canto heroico y rudo. Los 2 cuervos silenciosos ven de lejos su agonía, y al guerrero las sombrías alas. Y la noche de sus alas, a los ojos del guerrero, resplandece como el día, y hacia el pálido horizonte, reposado vuelo emprenden. Pero retomamos una vez más a Aeternum Vale, que es el final, y es el todo, en Castalia Bárbara. En el final del canto gregoriano, el mundo escandinavo perece ante el dios de los brazos abiertos, dios que ni el mismo Thor puede vencer. Al lanzarle su masa, en un estridente alarido y una luz incandescente, todo termina. Así, la leyenda escandinava llega a su fin. Con la llegada del cristianismo, los paganos nórdicos se convierten, y su leyenda perece. El Ragnarok ha llegado. Ya en la selva sagrada no se oyen las viejas salmodias, ni la voz amorosa de Freya cantando a lo lejos. Agonizan los dioses que pueblan la selva sagrada, y en la lengua de Orga se extinguen los divinos versos. Solo, erguido a la sombra de un árbol, hay un dios silencioso, que tiene los brazos abiertos. Una pieza brillante del modernismo, que hace brotar de nuestra imaginación imágenes y sensaciones de lugares fantásticos. Sobre Castalia, el mismo Jaime Freire diría: allí donde el espíritu cree ver agitarse un extremo del manto de la divina poesía, allí encontrará las aguas límpidas de Castalia. Yo las he buscado en la Edad Media, soñadora y heroica, porque he visto en ese mar inmenso de las olas armoniosas de la leyenda y del ensueño, al mismo tiempo que el triunfo del valor, de la energía y de la fuerza. En esa época de brumas y resplandores he buscado el viejo panteón germánico y he entrevisto, ceñidos por la niebla del norte, los muros áureos y plateados del Valhalla. Y han llegado a mí algunos ecos fugitivos y dispersos de los cantos armoniosos escritos en viejos caracteres rúnicos, en la lengua sagrada de